Bien, ya estamos en vivo como cada jueves a las 19 horas de Argentina en esto que hemos dado en llamar las entrevistas de Press Coaching. Mi nombre es Fernando Girasol, soy el cofundador y director editorial de Press Coaching y tengo este privilegio de conversar cada tanto con colegas, con referentes, en algunos casos con quienes llegan por primera vez, como esta vez. Les cuento algo a título informativo del entrevistado del día de hoy. Es madrileño, hace muchos años vive en Santiago de Chile, es coach y es autor de un libro llamado Articuladores de lo Posible. Estoy hablando de Juan Vera, a quien le doy la bienvenida por primera vez a Press Coaching. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa, de tu living, de tu programa, ¿no? Así que encantado de conversar. A mí conversar me gusta mucho. Coincidimos en ese placer de conversar. He disfrutado de muchas de tus conversaciones. Hacía rato quería conversar contigo. Bueno, así que hoy finalmente se concreta. Juan, ¿sabés qué? Le pido a todos los que nos visitan por primera vez si nos regalan su definición propia de lo que es el coaching. Esa definición orgánica que das en una comida de repente con amigos que te dicen, Juan, ¿qué es eso a lo que te dedicas? ¿Cuál es tu respuesta? Es verdad que me lo han hecho muchas veces, ¿no? Y entonces yo suelo utilizar primero que el coaching es un proceso de acompañamiento de otro o de otros. Ya para mí acompañar significa cercanía, también significa paridad, ¿no? Y es un acompañamiento con el propósito de ampliar el observador que el otro es, la mirada que el otro tiene. Acompañar a hacerle de espejo en muchas ocasiones, acompañarle sin juicios, hacer que de alguna forma él pueda ver la mirada también de un observador que no tiene por qué estar implicado en sus intereses, ¿no? Entonces, cuando yo contesto esto, quizá para muchos no quede tan evidentemente bueno, qué valor tiene, ¿no? Hasta que ven algún ejemplo completo, hasta que de alguna forma se dan cuenta de que hay momentos en la vida y en la trayectoria de las personas en la que sí necesitamos un acompañamiento de que no tenga ni superioridad, ni tampoco yo pueda darle órdenes y que no me juzgue. Entonces esos serían como los matices que yo pondría en esa definición. Juan, ¿y cómo se da tu encuentro con el coaching? ¿Cómo llega a tu vida? ¿En qué momento te encuentra? ¿Y qué es lo que te hace elegirlo? Sí, mira, el coaching llega a mí cuando yo dirigía una escuela de negocios en Madrid. Y esa escuela de negocios que trataba era un momento de España en el que ya estábamos en democracia y que de alguna forma se planteaba como crear una nueva clase directiva, una nueva clase empresarial. Y también Chile ya había llegado, estoy hablando del año 91, en donde Chile Democrático llegó al acuerdo con 2 o 3 escuelas de negocios con las que quería generar un pacto que fue muy conveniente porque nos llevaba a profesionales de mucha altura a hablar sobre la economía del Cono Sur y posibilidades que había en este momento en Chile, y a cambio de que nosotros nos comprometiéramos a que un porcentaje de nuestros egresados en MBA hicieran proyectos de fin de magíster, máster, llamamos nosotros allá, que tuvieran que ver con importación, exportación, creación de empresas mixtas, algo como eso. Y ahí yo conocí a varias personas de la embajada que me hablaron del coaching. Por otra parte, eso coincidía con un momento en el que nosotros veíamos que teníamos programas que eran muy bien valorados, pero que les faltaba todavía esa parte más de lo que hemos llamado habilidades blandas, ¿no?
yo había empezado una tarea de empezar a buscar cosas que tenían que ver, me preparé en liderazgo, me preparé en trabajo en equipo, estoy buscando temas de comunicación y ahí se enganchó el tema de saber qué era el coaching. Yo en principio tenía una idea mucho más norteamericana de lo que puede ser el coaching, no me había decidido por tanto, y en un momento determinado me dijeron, mira, te invitamos a que vengas al primer ACP que se hace en castellano y que si en los 3 días tú decides quedarte, entonces lo pagas y te quedas, y si no, pues lo has observado. Y yo fui, la verdad, con una idea de que era algo que iba a ir más como un observador que como alguien que quería ser coach o meterse ahí, ¿no? Te hablo de Newfield Group y te hablo de la época en la que Rafael Echeverría y Julio Laya estaban juntos y por tanto se llamaban, el apellido era único, no como ahora que tienen 2, ¿no? Entonces, ahí entré y la verdad es que estuve los 3 días que me regalaban. El primero yo no hubiera seguido seguramente porque me impactó mucho toda esta parte tan emocional o corporal, etcétera, la veía como algo lejano a mí, pero me quedé y fue absolutamente transformador, Fernando. Fíjate que tomé decisiones tan drásticas como cambiar de lugar de vida, de dejar algo que me gustaba también mucho, pero que decir, vi como que había una posibilidad que a mí me parecía muy importante de generar cambios en la sociedad y en las personas. A mí siempre me interesó la dimensión social y por tanto yo que me interesó mucho seguir la relación con Julio Rafael. De hecho, cuando ellos se separan, yo fui socio de Julio Laya porque vi que como que había un potencial que superaba la idea del coaching de vida y que se podía relacionar con otra manera de incidir en las organizaciones y repito, en la sociedad. Y eso quedó en mí como una posibilidad que me ha guiado hasta hoy, ¿no? Así que Juan, ahí llegué. esa decisión que tomaste involucró cambiar de país. Entonces es que estás viviendo en Santiago de Chile. Sí, 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 yo vivo, o sea, yo no es que esté aquí de paso todos estos años, sino que vivo, fíjate, desde el año 1994. Hace unos días, llegué un 21 de noviembre, o sea, hace unos días se cumplieron 26 años, que aunque al principio iba muchísimo a España, iba 6 veces al año, hubo un par de años que seguía haciendo cosas allí, también laborales, etcétera, pero, pero mi vida está acá, ¿no? Así es que puedo decir que no tengo la doble nacionalidad, no me he planteado eso, pero por ejemplo sí tengo los derechos de votar, el, puedo soy un elector más dentro de la sociedad chilena. Juan, ¿crees que cambió en algo la manera de hacer coaching de hace 26 años cuando hacías ese ACP al coaching que ves hoy a tu alrededor? Sí, yo como quizá todos cuando nos formamos tenemos una parte de mucha ortodoxia, ¿no? Y en el sentido de que me parecía, el coaching lo veía con el enfoque ontológico. Pero después fui considerando que también esa era una caja que tenía sus límites. Me interesé por la programación neurolingüística, me interesé por el coaching sistémico y me metí en ellos para ampliar y por lo tanto empecé a plantearme una forma de acompañamiento más ecléctica que de alguna forma integra otras formas de mirar. Por lo tanto, pero eso también ocurrió hace ya tiempo, ¿no? Eh, y, y hoy en día, y por eso el título de Articuladores de lo Posible, ¿no? Hoy en día para mí el coaching no se circunscribe a la relación de uno a uno o se circunscribe al trabajo con un equipo, sino creo que podremos ser articuladores de conversaciones sociales más amplias. Y eso creo que las personas que tienen distinciones de coaching pueden ser esos articuladores porque creo que hace falta
una dimensión que nos lleve a la posibilidad de un impacto mayor. Yo sé que uno puede decir que uno cambia a una persona y esa persona te ayuda a cambiar otros y que vamos influyendo unos en otros. Hablo de cambio no porque sea el coach quien te cambie, sino porque te abre, te da el punto de ignición de ese proceso interior que cada uno hace en su vida, ¿no? Pero creo que hay una velocidad en el mundo actual que requiere que busquemos formas que impacten en esa otra velocidad que es la de la transformación personal, ¿no? Y social. Y mi trabajo hoy en día es como investigar metodologías, investigar qué se está haciendo en esos procesos en los que sociedades, conflictos se transforman porque empiezan a haber otras maneras de poder conversar, ¿no? Me interesa el mundo, o sea, si yo dijera, lo que me interesa fundamentalmente es el mundo de las conversaciones y todo aquello que pueda colaborar en cambiar el tono, las actitudes, el desde dónde conversamos, es un espacio que estoy explorando. Juan, ¿sabés que algo que, bueno, tal vez por mi manera de ser, tal vez con un ritmo un poco más acelerado, me ha cautivado siempre y me ha parecido fascinante cuando veo tus conversaciones, es justamente tu tempo, ¿no? Tu tempo pausado, que juzgo facilitador de buenas reflexiones. Y recién te escuchaba hablar justamente no lo dijiste en este término, de la velocidad de estos tiempos, que juzgo al igual que vos, tal vez vertiginosa la velocidad de estos tiempos. ¿Cómo te llevas entonces al vos tener este tempo pausado con esto que trae esta era digital, llamémosle, donde todo es tan rápido? Esa pregunta me parece súper interesante, ¿eh? Nunca me han hecho esa pregunta, así que gracias. Eh, porque, porque efectivamente tiene que ver el tiempo y las velocidades. Yo creo que la forma de trabajar agitada, la velocidad entendida como rapidez, puede no llegar a la profundidad y al fondo de las cosas. Es decir, me quedo con ese dicho que cuando ves en la historia se lo atribuyen a no sé cuántos reyes distintos. En España Felipe II, en Francia Luis XIV, que dice, le decía a su mayordomo, vísteme despacio que tengo prisa. Mi abuela me lo repetía siempre. ¿Quién? ¿Quién? Abuela. A tu abuela. Bueno, pues eso, era sabia tu abuela, ¿ves? Era sabia porque en el fondo era ese dicho que se decía, a mí me lo decían igualmente de pequeño, digo, y para mí esa idea de que hay que lograr un espacio de serenidad para el encuentro consigo mismo y luego todo puede ir mucho más rápido. O sea, yo estoy muy preocupado en lograr que se produzcan más rápidos digamos que los procesos, pero sin vulnerar el espacio de intimidad que requiere el ser humano, desde mi punto de vista, para encontrarse. En el libro hay una frase que utilizo como comienzo de un capítulo que es de Ortega y Gasset, que dice, camina lento, que donde tienes que llegar es a ti mismo. Y claro, luego sabemos que llegar a uno mismo quizás es lo más profundo, lo más difícil que nos cuesta en la vida. Y ahí yo digo, yo creo que en el mundo estamos permanentemente con cosas contrapuestas que tenemos que vivir las dos. O sea, no es o es sí, como hemos dicho muchas veces. Y por ejemplo, te paso un ejemplo cuando alguna vez me han preguntado sobre el mundo líquido, ¿cómo tenemos que ser el mundo líquido?
Y una vez que me lo preguntó otra coach, amiga, lo único que se me ocurrió decir, tenemos que ser sólidos. Es decir, porque lo sólido es lo que flota en lo líquido. Si fuéramos líquidos, nos disolveríamos en lo líquido, o sea, no seríamos. Y por tanto, lento y rápido, o más que lento, yo diría, ¿cómo tenemos la serenidad, la calma para que podamos tomar la velocidad que el mundo nos está requiriendo? Esa sería mi explicación. Yo no siento una controversia en esto. Es decir, hay veces que la gente se sorprende porque dice, bueno, pues parece como que no tuvieras prisa. Y yo digo, prisa no tengo, pero premura sí. Tengo la necesidad y me levanto con la idea de que hay que hacer cosas y cambiar el mundo en el que estamos, pero sí creo que la prisa me puede llevar a pasarme o saltarme algunos pasos sin los cuales la transformación que hagamos pudiera ser peor que la que estamos viviendo en este momento, ¿no? El título de tu libro, en cierto modo, yo lo juzgo como una definición de lo que es un coach, un articulador de lo posible. ¿Quisiste definirlo? ¿Cómo nace ese título? Mira, el libro no se iba a llamar así, se llamó así un mes antes de ser publicado. El libro se llamaba como el subtítulo, que es El arte del coaching en el poder y la política. Así empecé y yo tenía una portada puesta en mi primera hoja que se llamaba así, El arte del coaching en el poder y la política, porque lo que yo quería en realidad era transmitir a mis colegas fundamentalmente lo que yo había descubierto en 25 años de haber trabajado, donde gran parte de mi actividad tuvo que ver con el mundo directivo, con el mundo del poder económico, pero mucho con el mundo de los gobiernos y en el mundo de la política. Y entonces era como decir, bueno, quizá estoy en una etapa de mi vida en la que sería bueno decir todo lo que yo descubrí, véanlo, cómo enfocaba las situaciones, qué caminos podía llevar para trabajar los quiebres. Hice una tipificación de 6 categorías, 23 quiebres recurrentes, todo eso que uno cuando se pone a sistematizar. Y sin embargo, cuando fui escribiendo, eso que era el corazón del libro para mí, sigue siendo importante, pero como que entré en una construcción del mundo que estoy viendo, o sea, del coaching que yo pienso que hay que hacer en el futuro, en la manera de plantearse. Y eso me llevó a muchas conversaciones, algunas de las cuales están trasladadas al libro. Hay un capítulo que es de conversaciones que tuve con personas de distintos mundos. Y eso me fue llevando a esta idea de que era necesario, si creemos los que hemos estudiado la mirada ontológica, que las conversaciones generan realidad, tenemos que poder pensar que la realidad que tenemos es la consecuencia de las conversaciones que hemos tenido. Y si no estamos satisfechos, y muchos no lo estamos, es que quizá hay que tener otro tipo de conversaciones, o tenemos que lograr que aquellos que no han conversado conversen. Y entonces ahí me empezó a surgir toda esta mirada de decir, ¿cómo se pueden articular conversaciones no tenidas? ¿Qué deberíamos hacer para generar el ambiente para que de pronto los que no conversan lo hagan y sea un diálogo y no sea un proceso de convencimiento o de ganar una posición uno frente al otro? Para eso la serenidad sirve mucho. Creo que alguna vez me ha pasado, y eso lo he contado varias veces, que la gente cuando me dice, bueno, ¿cuál ha sido? ¿Qué dice la gente cuando has trabajado con ellos, ¿no? Y yo dije que una vez, la primera vez que ocurrió, me decepcionó mucho porque cuando terminamos el proceso y dije, ¿qué es lo que más valoras
de nuestras conversaciones. Y yo esperaba que fuera pues, que una distinción inteligentísima, una posibilidad de que de pronto hubiera descubierto algo y tal. Y dijo, la serenidad que teníamos en las reuniones que a mí me permitía abrirme completamente. Entonces yo lo recibí como un regalo menor. Y años después vi que, o sea, revaloricé, resignifiqué aquella respuesta, entre otras cosas porque mucha gente lo ha planteado así, ¿no? Ha dicho que encontró el espacio para poder llegar a la profundidad de sus reflexiones y sabiendo que efectivamente no iba a poder tener el tiempo para hacerlo. Lo que escucho me lleva una vez más, como buen coach, a esto de que vivimos en mundos interpretativos, de que no tenemos acceso a cómo las cosas son, sino a cómo siempre las interpretamos. Y en esto de que lo único que no cambia, como dice Maturana, es que vivimos en permanente transformación, nos permite en algún momento transformar nuestro observador y resignificar algo. Escuchaba, reflexionaba esto y pensaba que desde el observador de muchos latinoamericanos, Chile durante mucho tiempo la juzgábamos, o al menos yo escuché las conversaciones, como la Suiza de América, el país donde todo funcionaba muy bien. Y hace un año y medio, de golpe, ¡pum!, estallido social. Y eso a muchos nos llevó a preguntarnos, tal vez la conversación interna nuestra estaba interpretando que Chile era una suerte de Suiza, pero los acontecimientos nos están mostrando que tal vez en Chile están en otras conversaciones. Y me resulta de mucho valor estar conversando contigo, que llevas 26 años viviendo, inmerso en esa sociedad, que imagino que parte absorbiste de la cultura, algo del observador local tenés, pero al mismo tiempo sos español. Entonces me encantaría escuchar tu mirada sobre estos últimos acontecimientos de Chile, donde hubo un estallido social. Sí. Yo creo que la percepción que podía existir sobre Chile no era equivocada de alguna manera, ¿no? Y digo que no era equivocada si se mira situacionalmente. Es decir, yo te podría decir, mira esto, mira a Maslow, mira a Abraham Maslow y lo vas a entender clarísimamente. Y es que Chile resolvió algunos primeros peldaños de su pirámide. En Chile se superó el nivel, se redujo tremendamente el nivel de pobreza. Se logró grandes reformas regulatorias. Por tanto, se ordenó de alguna forma los mercados. Se produjo una clara modernización de la gestión. Yo asistí en la época en la que trabajé mucho para el gobierno, asistí a congresos de modernización del Estado y siempre salían servicios chilenos entre los top 10. Pero cuando el ser humano ha resuelto algunas necesidades, aparecen otras. Y hay un momento en que necesitamos más sociedad. Y Chile es una sociedad tremendamente clasista y desigual. Entonces yo puedo haber actuado con acierto en la pobreza, pero darme cuenta que al final tengo una sociedad en la que no solamente la desigualdad es una cuestión numérica. Quizá cuando yo hablo de clasismo, que sé que hay en muchos países, pero precisamente cuando la hay en aquellos países que aparentemente han superado muchas etapas,
es algo que sigue sorprendiendo porque la gente, muchísima gente, se siente invisibilizada, no existe. Y la actitud de la clase superior me refiero superior según ellos, ¿no? Según los que están ahí que se sienten superiores, pero digamos que la clase económicamente más alta suele ser de una forma muy despreciativa. Entonces la gente, hay denominaciones como los rotos, ¿no? Se habla de estas personas que son unos rotos, que están ahí, que no significan nada. Y eso convive con una sociedad cada vez más intercomunicada, con gente que está en las redes, que ve, que consume cosas parecidas, que de alguna forma empieza a tener otro tipo de aspiraciones. Y en realidad, así como la pobreza se resuelve resolviendo algunas necesidades básicas, la desigualdad se resuelve cuando hay una sociedad que realmente te considera un miembro, digamos que legítimo, como cualquier otro ciudadano. Y eso no se ha resuelto. Y realmente, si o se logra un gran acuerdo social que pase porque se reconozcan cosas como estas, o todavía le queda un tiempo de estar un país con una cierta agitación o una gran agitación social. Así lo veo Juan, yo. comparto con vos, sí, te decía, comparto con vos esto de ser autor, de haber publicado un libro. Creo que uno cuando publicó ya el libro toma vida propia, ¿no? Pero cuando uno lo escribe, piensa en un lector ideal, en un lector promedio, a quién va dirigido. Y a quién me gustaría desde tu concepción de autor, que me cuentes a quién va dirigida tu obra. La verdad, como te acabo de decir, es que cuando empecé a escribirlo, se lo dirigía a los coaches. Su nicho era todas aquellas personas que son coaches, pero que no se han metido en este ámbito. Yo siempre a veces incluso alguna gente me decía, parece que estás regañando, ten cuidado y tal, porque yo decía, pero si ustedes todos tenemos una formación que nos permitiría entrar en otros dominios, ¿no? Mi primera mirada fue ahí. Luego, conforme fui escribiendo, me apareció, y eso fue modificando, como escritor sabes que eso te va llevando incluso a modificar parte del lenguaje, empecé a pensar que realmente a las personas que estaban en el poder y la política, o que tenían aspiraciones de estar, el libro debería hablarles, debería decirles bueno, que fíjense que se van a encontrar con esto, y también que el coaching es una oportunidad, pero como ya venían algunos aspectos como planteados, digamos que desde el punto de vista de las distinciones que podían servir en un momento determinado, digo, también para ellos puede ser un valor. Y en la última parte, la que me lleva a cambiarle el título, yo diría que está dirigido a los ciudadanos que se sienten responsables de cambiar su sociedad. Es decir, yo considero que estando de acuerdo en que hemos vivido un tiempo en muchos países de baja calidad política, pero a veces me parece injusto que todo el problema se le adjudique a los políticos. Creo que en las democracias hace falta políticas de calidad y ciudadanos de calidad. Y pienso que también hay una revolución pendiente en una ciudadanía que asuma la responsabilidad de la construcción social, no solamente desde la protesta. La protesta es una manera de empezar, sino de hacerse cargo de crear civilidad para que vivamos juntos, ¿no? Así que lo fui extendiendo, fui
fui abriendo los nichos. Me parece maravilloso además esta mirada de hacernos responsables de los gobernantes que tenemos, y no cargar todas las tintas, porque en definitiva un coach invita permanentemente a eso, ¿no? A hacernos responsables. Quiero ser responsable yo también con nuestro acuerdo, sé que tenés otro compromiso, y me gustaría que invitemos a la gente que sepa a dónde te vas ahora, para que aquel que se haya quedado enganchado y quiera un poquito más de Juan Vera, se pueda ir a Coaching Global, a tu espacio, pero que les cuentes vos qué va a pasar en un ratito. Muchas gracias. Sí, mira, como cuando tú me invitaste te dije que yo tenía ganas también de tener una conversación contigo. Por eso empezamos, fue como un coqueteo de a ver cuándo podemos hablar, ¿no? Pero que justo los jueves cada alternos, pues en Coaching Global, Fernando Sáenz Fort me ofreció hace como 6 meses o 7 que pudiera hacerme cargo de un programa. Y ese programa se llama Articuladores de lo Posible, el programa, ¿no? Para distinguirlo del libro. Y donde yo pudiera empezar a reflejar esta idea de la articulación, ¿no? Pero además, el compromiso que yo planteé fue llevar en cada programa un invitado, también al que entrevisto. Y hoy pues tengo programa, el número 11 de los episodios de esta serie, ¿no? Y voy a entrevistar a Rosa Arancibia, que es una coach chilena, que tuvo la presidencia de la ICF de capítulo chileno durante un tiempo aquí en Chile, y que además se metió en un sector que es por lo que yo la llamo, que tiene que ver con la salud. Ella ha estado acompañando a unos científicos del proyecto Genoma, y me parece que eso es un tema apasionante. De hecho, en alguna parte de mi libro hay una pequeña entrevista a ella. Entonces, ella va a ser la invitada, así que aquellos de ustedes que les siga interesando el concepto de la articulación, pero que además vean que en esta invitada pueden recoger información de cómo se matrimonia el coaching y salud, allí vamos a estar desde las 8 de la tarde, hora de Chile y Argentina, hasta las 9:15, por ahí. Bien, en minutitos nada más, así que terminan esta entrevista, se preparan un cafecito o un copetín, porque a esta hora ya es la hora del cóctel, del copetín en la Argentina, en Chile también, y pueden continuar disfrutando de las reflexiones de Juan Vera, en este caso como entrevistador y con un tema fascinante como es la combinación de coaching con salud. Juan, a mí también me quedan muchas ganas de seguir conversando contigo, me encantaría invitarte y dejo hecha una invitación, ya que esto lo he revelado, creo que hablando con Rafa Calvet, ya no me acuerdo, pero ya hice público que mi tercer libro va a llevar por título Voces del Coaching, y quiero conversar con algunos referentes y me gustaría seguir conversando contigo, así que dejo hecha la invitación para que seas parte de mi tercer libro en una nueva conversación. Estupendo, puedes contar con ello, ¿eh? Así que gracias, y voy a seguir tu consejo. Voy a hacerme, a lo mejor me hago las dos cosas, el café y la copita de vino. Muy bien. Que estés, gracias por este momento de conversación. Gracias a ti por invitarme. Chao. Por favor, Juan Vera pasó por las entrevistas de Press Coaching. Si lo quieren seguir escuchando, ya saben, en un ratito lo cambian de canal y lo siguen escuchando en Coaching Global. Nos vemos en la próxima entrevista de Press Coaching. Chao, gracias.